Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Arduk y el Sinsangu, juntos en la alfombra roja, pero lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Anoche, en la esperada gala de estreno de su nueva película, Bar Arduk y el Sinsangu se convirtieron en el centro de atención, no por sus impecables atuendos o por la historia del film, sino por un momento de tensión que las cámaras no dejaron escapar. Según varios testigos presentes, lo que empezó como una sonrisa para los fotógrafos terminó con un intercambio de palabras que heló el ambiente. Todo comenzó cuando la pareja de actores apareció, tomados del brazo, ante la multitud de reporteros. Los flashes no paraban y ellos parecían tranquilos, pero una fuente cercana asegura que detrás de esas sonrisas había una conversación pendiente sobre quién debía ser considerado el verdadero protagonista de la cinta. Bar llevaba días molesto por algunos cambios en el guión que daban más presencia a Elsin, reveló una persona del equipo, que pidió mantener el anonimato. En un momento, justo antes de entrar a la sala principal, se escuchó claramente a Bar decir con un gesto serio, «No era esto lo que acordamos, Elsin». A lo que ella, sin perder la compostura, respondió, «No es cuestión de acuerdos, Bar, es lo que la historia necesita». Ese breve diálogo, captado por las cámaras, encendió las redes sociales en cuestión de minutos. Muchos fanáticos comenzaron a debatir de qué lado ponerse, mientras otros lamentaban que un evento tan especial se viera opacado por una discusión. La tensión no terminó ahí. Durante la presentación oficial, los dos se sentaron en extremos opuestos del escenario. El presentador, visiblemente incómodo, trató de mantener el ritmo, pero la falta de interacción entre ellos era evidente. Algunos asistentes comentaron que Elsin evitaba el contacto visual con Bar, mientras él parecía concentrado en su teléfono. «Fue raro, muy raro, todos lo notamos», confesó una periodista que cubría el evento. Las especulaciones no tardaron en llegar, ¿es este el principio del fin de una de las parejas más queridas de la pantalla? En entrevistas anteriores, ambos habían hablado con cariño y admiración mutua, pero lo de anoche mostró una faceta desconocida. «El público merece respeto, pero yo también merezco respeto en mi trabajo», comentó Bar en un breve encuentro con la prensa al finalizar la gala. Minutos después, Elsin, con una sonrisa forzada, agregó, «Todo está bien, solo son diferencias creativas». Sin embargo, sus gestos contaban otra historia. Lo más llamativo fue que, a pesar del evidente malestar, ambos decidieron quedarse para la proyección. Durante la película, las cámaras del público lograron captar como en una escena clave, donde sus personajes se miraban con amor, Bar soltó una ligera risa irónica, mientras Elsin parecía contener un suspiro de fastidio. Estos pequeños detalles no pasaron desapercibidos y ya circulan como clips virales. Al finalizar la proyección, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible pero palpable. Los aplausos del público resonaron en la sala, aunque algunos notaron que Bar se levantó de su asiento apenas la pantalla se oscureció, evitando mirar hacia donde estaba Elsin. Ella, por su parte, permaneció sentada unos segundos más, conversando con la directora de la película, como si no tuviera prisa por abandonar el lugar. A la salida, el pasillo principal se convirtió en una especie de campo de observación para periodistas y curiosos. Las cámaras buscaban cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra que confirmara lo que todos sospechaban, algo no estaba bien. Bar caminaba con paso rápido, apenas respondiendo a las preguntas que le lanzaban los reporteros. «No hay nada de qué preocuparse», murmuró sin detenerse, mientras un miembro del equipo de seguridad lo escoltaba hasta una zona reservada. Elsin, en cambio, optó por una estrategia diferente. Se detuvo a firmar autógrafos y a tomarse selfies con los fans que la esperaban afuera. Su sonrisa parecía impecable, pero más de uno notó que su tono de voz era más bajo de lo habitual. «Estoy muy feliz por la reacción del público», declaró brevemente a una cadena de televisión, aunque evitó cualquier referencia directa a Bar. Los rumores crecieron a tal velocidad que, en menos de una hora, los hashtags #Barielin y #Tensión en la gala se convirtieron en tendencia nacional. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que la relación profesional entre ambos llevaba tiempo deteriorándose, otros hablaban de celos por el protagonismo, y no faltaron quienes, más sensacionalistas, insinuaron que detrás de todo había una historia personal no contada. Mientras tanto,
Varios medios comenzaron a publicar fotos inéditas del backstage tomadas por miembros del staff. En una de ellas, se ve claramente a Bar conversando con el productor, con un gesto serio y las manos en los bolsillos, mientras el Sin, a pocos metros, revisa algo en su teléfono sin levantar la vista. Otra imagen muestra a ambos caminando hacia la alfombra roja, con una distancia notable entre ellos, contrastando con las apariciones previas donde solían mostrarse cómplices y cercanos. Un miembro del equipo técnico, que prefirió no dar su nombre, confesó a un portal de espectáculos que la tensión venía gestándose desde los últimos días de rodaje. Hubo discusiones sobre quién debía cerrar la última escena, porque esa parte era clave para el desarrollo emocional de la historia. Al final, la directora decidió que fuera el Sin, y creo que eso fue el detonante, aseguró. La productora de la película emitió un comunicado pocas horas después de la gala, intentando calmar la situación. Bar Arduk y el Sinsangu son grandes profesionales que han entregado lo mejor de sí para este proyecto. Las interpretaciones sobre su relación fuera de la pantalla son meras especulaciones, decía el texto. Sin embargo, la declaración no logró apagar el fuego, y para muchos fue una confirmación indirecta de que, efectivamente, había algo más detrás. Esa misma noche, en Instagram, el Sin compartió una foto en blanco y negro de una escena de la película, acompañada de la frase, a veces, el arte imita a la vida, y otras, la vida al arte. La publicación recibió miles de comentarios en cuestión de minutos, la mayoría intentando descifrar el mensaje. Bar, por su parte, publicó una imagen de su perro con el texto, lealtad, eso es todo, lo que muchos interpretaron como un dardo directo. Las páginas de farándula no tardaron en encender el debate. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar gestos, palabras y reacciones de ambos actores durante la gala. Algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados para leer los videos virales y dar su veredicto. Cuando Bar se cruza de brazos mientras ella habla, está enviando una señal clara de cierre emocional, opinó uno de ellos. Con el paso de las horas, la historia trascendió del mundo del cine a la conversación general del público. En cafeterías, oficinas y grupos de WhatsApp, todos parecían tener una opinión sobre lo sucedido. Mientras unos pedían que se respetara la privacidad de los actores, otros defendían su derecho a saber la verdad, argumentando que, al ser figuras públicas, su vida personal influye en la percepción de sus trabajos. Aún no se sabe si esta tensión afectará la promoción de la película, que tiene varias paradas programadas en otras ciudades. Lo que está claro es que, después de la gala, la relación entre Bar Arduk y el Sinsangu no volverá a ser la misma, al menos a ojos del público. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura profesional o personal, el silencio prolongado y las miradas esquivas dicen mucho más que cualquier comunicado oficial. Lo que empezó como una noche de celebración terminó convirtiéndose en un episodio que, para bien o para mal, ya forma parte de la historia del cine turco reciente. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Fue una simple discusión pasajera o estamos ante un quiebre definitivo en su relación profesional? Coméntenlo aquí abajo y no olviden suscribirse para no perderse las próximas actualizaciones de esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.